Vamos a meternos de lleno en uno de los vuelcos más espectaculares que se recuerdan en el mercado de divisas chileno. En apenas 20 días, una apuesta multimillonaria a favor del dólar se vino abajo por completo. Hoy vamos a analizar la anatomía de esa operación, cómo y sobre todo por qué pasó. Y esta es la cifra protagonista, más de 5.000 millones de dólares. Es la cantidad neta que los inversores extranjeros vendieron en el mercado chileno en un tiempo absolutamente récord. Para que nos hagamos una idea, esta venta masiva fue lo que en la práctica le puso freno a la subida del tipo de cambio. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pudo llevar a los grandes fondos internacionales que habían apostado tan fuerte a favor del dólar a cambiar de opinión de una forma tan radical y al parecer tan coordinada? Bueno, para entenderlo, primero tenemos que rebobinar y ver en qué consistía su apuesta original. La clave de todo esto, la base de la operación, es una estrategia financiera muy popular, pero también con mucho riesgo, que se conoce como carry trade. A ver, en teoría la idea es bastante sencilla. Imagina que pides un préstamo muy barato para, acto seguido, meter ese dinero en un depósito que te paga muchísimo más. El beneficio, claro, está en esa diferencia de tipos de interés. Pero, ¿cómo se aplicó esto al caso de Chile? Pues lo que hicieron estos inversores fue exactamente eso, pero a una escala masiva. Pidieron prestado pesos chilenos a un coste bastante bajo, en torno al 4,5%, y con todo ese dinero compraron reales brasileños, que ofrecían un rendimiento brutal del 15%. La diferencia era su ganancia. La posición en dólares contra el peso chileno era lo que en el argot se llama la pata de fondeo, o sea, era la base, el cimiento sobre el que montaron toda la operación. Y llegaron a estar convencidísimos. El 15 de enero la apuesta alcanzó su punto máximo. La posición compradora neta superaba los 9.600 millones de dólares. Y aquí un detalle interesante. En la contabilidad del Banco Central, cuando un inversor extranjero compra dólares, se registra como una salida de capital, es decir, un número negativo. Por eso vemos esa cifra. Estaban apostando con todo. Pero claro, en los mercados todo puede cambiar en un instante. Y de repente, ¡zas! Dos factores claves se alinearon y convirtieron esa apuesta tan rentable en una posición increíblemente peligrosa, prácticamente de la noche a la mañana. El primer detonante fue el cobre. El principal producto de exportación de Chile entró en lo que los analistas llaman descubrimiento de precio. Vamos, que el mercado se dio cuenta de que valía mucho más y su precio se disparó por encima de los 6,20 dólares la libra. Esto, lógicamente, fortaleció muchísimo al peso chileno, y de golpe mantener una apuesta contra el peso se convirtió en un riesgo enorme. El beneficio de todo un año se podía esfumar en una sola semana. Y por si fuera poco, para rematar la faena, el dólar empezó a debilitarse a nivel mundial. El índice DXY, que mide su fuerza, se desplomó. Esto eliminó el último soporte que le quedaba a la apuesta. Se creó lo que se conoce como una trampa de liquidez, que no es otra cosa que un sálvese quien pueda. Todo el mundo quería vender a la vez y, claro, no había compradores para todos, forzando a muchos a cerrar posiciones como fuera para limitar las pérdidas. Así que resumiendo, aquí está el quid de la cuestión. El cálculo de riesgo-beneficio había saltado por los aires. Esa atractiva ganancia del 10% anual, de repente, se podía evaporar en unos pocos días por la subida del peso. La posición se había vuelto tóxica. Era el momento de salir por patas. Pero ojo, y esto es quizá lo más fascinante de todo, no fue una huida en pánico. Fue una retirada milimétrica, súper sofisticada. Para entender cómo lo hicieron, tenemos que fijarnos en un detalle técnico: la curva de contratos a futuro, la llamada curva forward. Si desmenuzamos esa venta masiva de 5.000 millones y la miramos por plazos, vemos algo que a primera vista no tiene ningún sentido. Fijaos bien, ventas a lo bestia en los plazos más cortos, hasta 95 días, pero, al mismo tiempo, una compra neta de más de 1.000 millones de dólares en el plazo de 6 meses. ¿Cómo se come esto? Pues bien, lo que esto nos desvela es una estrategia brillante en dos fases. Primero, una capitulación táctica. Vender todo lo de corto plazo para cortar la hemorragia de pérdidas. Y segundo, y aquí viene la genialidad, aprovecharon que el peso estaba por las nubes para hacer justo lo contrario: comprar dólares baratos a 6 meses vista, apostando a que la situación para entonces se habría dado la vuelta. O sea, que como vemos, esto no fue solo apagar un fuego, fue una reorganización total, una jugada con la vista puesta muy lejos, en el futuro, y nos da pistas muy claras sobre lo que los grandes inversores creen que va a pasar. Si miramos la foto general, el cambio es brutal. La posición compradora de dólares se redujo más de la mitad, pasando de casi 10.000 millones a menos de 5.000. Fue una liquidación masiva, sí, pero no se fueron del todo. Simplemente bajaron la exposición al riesgo, y mucho. Y esta es la idea clave de todo este análisis. No es que la apuesta se acabara, no. Es que la reciclaron,
la movieron en el calendario. Deshicieron la apuesta de hoy para volver a montarla de cara al segundo semestre del año. De hecho, el propio informe lo dice con una claridad meridiana. Estamos ante un rebalanceo de inventarios. El carry trade no ha muerto, se ha trasladado. En otras palabras, han limpiado el balance, han quitado el riesgo inmediato y han vuelto a apostar, pero esta vez a medio plazo para protegerse de la volatilidad del cobre. El juego sigue muy vivo. Y todo esto nos deja con la gran pregunta flotando en el aire. ¿Los pesos pesados del mercado están usando la fortaleza del peso de hoy como una oportunidad para comprar dólares baratos, esperando que el peso se debilite en 6 meses? La pregunta es, ¿volverán a tener razón? El tiempo lo dirá.